Bueno, hola, mi nombre es Cale Borta. Yo estaré resumiendo y comentando los capítulos del 14 al 25 de la primera parte del Quijote. Entonces, el capítulo 14 es el último capítulo de la segunda parte del Quijote. La primera división que tenía la primera entrega del Quijote se divide en tres. Entonces, el 14 es el último de la segunda. Lo más importante de este capítulo 14 es que contiene la resolución del conflicto que ya habíamos visto en los últimos tres capítulos, creo. Y abre con la canción de Grisóstomo. Esta canción es el resultado de un manuscrito encontrado después de la muerte de Grisóstomo, que escribió pues antes de morir. Son una serie de versos que se encontraron a modo de canción. Alguien de los pastores que estaban ahí cerca se decide tomar la decisión de leerlos en voz alta. Después de la lectura, Marcela llega a defenderse y a la primera persona con la que se enfrenta es Ambrosio, que la condena porque viene a, digamos, a profanar la tumba de su amigo o el sepelio de su amigo. Pero una vez que se da su versión de los hechos, que ella dice que siempre le fue sincera a Ambrosio y que siempre mantuvo firme que ella no se quería casar, que ella quería ser una pastora, se hace una especie como de juicio común y todos coinciden en que Marcela no tiene la culpa de la muerte de Ambrosio. Al final del capítulo, Don Quijote se pone a las órdenes de Marcela. Lo que más resalto yo de este capítulo es que hay muchas personas que dicen que cada generación tiene su Quijote. Es decir, nuestra generación no ve al Quijote como lo veían hace años o en su concepción. Para nosotros ahora ya es, digamos, algo más elevado, a pesar de que tiene estos tintes de cómicos, ¿no? Pero en su momento era, pues sí, un fenómeno literario, pero nunca se vio como una obra elevada hasta mucho, mucho, mucho tiempo después. Entonces, hay partes del Quijote que también nosotros las reconfiguramos a la época. Y creo que este canto de Ambrosio o esta situación que vemos aquí es una de las principales. Es decir, este punto más alto del amor cortés donde pues el caballero literal llegaba a morir por el amor, por no ser correspondido. Antes era como algo casi divino, ¿no? Una posesión del amor maravillosa, pero pues ahora simplemente es algo creepy. Entonces, después del juicio de Marcela, Marcela sale huyendo hacia el bosque y Don Quijote y Sancho Panza van detrás de ella. No la encuentran y terminan Don Quijote y Sancho en un prado. Entonces ahí deciden que van a descansar durante varias horas y van a comer algo. En eso, Rocinante ve unas yeguas y pues por su instinto animal sale corriendo tras ellas para buscar aparearse, pero estas yeguas lo rechazan violentamente y los arrieros de estas yeguas empiezan a agarrar a golpes a Rocinante. Al ver esto, Don Quijote, pues obviamente, como es Don Quijote, va a interceder junto con Sancho Panza, pero pues para variar terminan siendo ellos también golpeados. Es interesante que después de ser golpeados, y esto se va a volver algo frecuente, Sancho Panza se queja ante Don Quijote de que solo los están golpeando, de que pasan muchas hambres, pero Don Quijote se avienta un discurso larguísimo, como lo va a seguir haciendo, sobre digamos, la fortuna y la desgracia que hay en la caballería andante. Pero pues Sancho dice que solo les toca infortunios a ellos hasta el momento, y Don Quijote les dice que después va a tener una ínsula, que va a seguir rigiendo, y es un discurso que se va repitiendo por aquí. Después de esta conversación que tienen Don Quijote y Sancho Panza, se ponen en marcha y llegan a una venta, pero Don Quijote, en lugar de ver una venta, ve un castillo. Creo que lo más importante de este capítulo es ver la cordura que hay detrás del Quijote. O sea, a pesar de que están golpeados y a pesar de que acaba de, digamos, de tener un acto fallido de caballería, las palabras de Don Quijote son realmente las que regían digamos, el código, el manual del caballero, y no solamente del caballero, sino de todas las personas que no eran del vulgo, del pueblo. Pues a pesar de que él era un hidalgo, que era pues el escalón más bajo, digamos, de la nobleza, él seguía manteniendo estas normas al pie de la letra, y pues parece ser que es el único en toda la novela que las mantiene. Cervantes está burlando mucho del deseo masculino y de cómo estaba siempre catalogado como una cuestión animal, ¿no? O sea, en el capítulo pasado tenemos a este señor que se muere de amor por Marcela y que la gente quería casi linchar a Marcela por haberlo matado. Y en el siguiente tenemos a este Rocinante, que pues es un caballo, es un animal, sale corriendo tras estas yeguas y terminan siendo golpeados. Bueno, y en el capítulo 16, una vez que ya Don Quijote y Sancho Panza
entran a esta venta de nuevo, el Quijote creyendo que es un castillo. Tenemos un pasaje muy interesante. Los principales protagonistas de aquí va a ser el ventero, su esposa, la hija y una moza llamada Maritornes. Entre las mujeres curan a Sancho Panza y a Don Quijote, les ponen a ellos unos ungüentos y los mandan a dormir. Don Quijote y Sancho Panza no sabían era que estaban compartiendo cuarto con un arriero. Para esto Don Quijote estaba fantaseando que Maritornes, a quien la creía como una persona de la realeza, no me acuerdo si era una princesa o una doncella, algo así, pero creía que ella estaba súper enamorada de él. Entonces en eso estaba, teniendo estas fantasías, cuando Maritornes sube al cuarto buscando la cama del arriero. Don Quijote la jala hacia él y le empieza a hablar sobre cómo ella es una mujer bellísima, pero él le debe todo su amor hacia Dulcinea. Entonces todo esto está a oscuras porque es de noche y ya era la hora de dormir, pero el arriero al ver esto comienza a golpear a Don Quijote. En eso se levanta Sancho y total terminan golpeándose todos entre todos y siendo algo muy, muy, muy cómico esta situación. Aquí creo que es muy importante la cuestión del barroco presente. Ya hemos visto el barroco presente en el Quijote, cuando por ejemplo un personaje se crea un personaje, no Don Quijote, o cuando se crean relatos dentro de relatos, pero Cervantes lo lleva a otro nivel al utilizar la comedia también de una manera barroca, es decir, al meter chistes dentro de chistes, o situaciones graciosas que provienen de otras situaciones graciosas ya por sí, y se vuelve esta especie como de muñecas rusas. Bueno, después tenemos el capítulo 18, que este es un capítulo muy muy importante, y que ha dado pieza para muchas obras de arte, aquí van a ver algunas, y hay una curiosidad editorial que ahorita les menciono. Lo que pasa aquí es una estampida de cabreros que Don Quijote confunde con una pelea entre moros y entre cristianos. Aquí la intertextualidad es muy importante, pues Don Quijote comienza a mencionar caballeros históricos de ambos bandos, tanto moros como cristianos. Aquí creo que lo más importante es el lirismo que hay dentro del Quijote. Aquí creo que lo más importante que hay es el lirismo que hay en el discurso del Quijote. Creo que son pocos los capítulos del Quijote de ambas partes en las que Don Quijote realmente alcanza este nivel de lirismo. Y aquí les quiero leer textualmente una parte. Todas estas borrascas que nos suceden son señales de que presto ha de serenar el tiempo y han de sucedernos bien las cosas, porque no es posible que el mal ni el bien sean durables. Y pues la curiosidad editorial es que en Twitter hay un hashtag que es Cervantes 2018 y muchas personas comentaban que este capítulo antes se vendía en estas como recopilaciones de textos famosos, pero solo como fragmentos, y que del Quijote esta era la parte que venía, o sea, de todo el Quijote de ambas partes, el capítulo que decidían para meter en esa edición, que había pues partes de la Eneida, partes de textos clásicos, las ediciones, este era el capítulo que se elegía para ahí, y muchas personas tienen esa edición. A Don Quijote y a Sancho Panza se les hace de noche. Entonces en este capítulo ven venir a 20 encamisados. Un encamisado, a lo que hace referencia a Cervantes y lo que se le llamaba encamisado en ese tiempo, eran una especie de militares que arriba de la armadura traían una camisa larga, creo que blanca casi siempre, para diferenciarse del enemigo. Don Quijote y Sancho Panza ven venir estos encamisados, que eran como unos 20, con antorchas, hachas y un cuerpo cargando. Al instante Don Quijote piensa que puede ser un caballero malherido o bien un caballero que ha muerto y que necesita de su venganza. Don Quijote para el grupo de encamisados y les pide que le den explicaciones de quién es esa persona, qué sucedía y si había muerto, cómo había muerto. Entonces el grupo le dice que no tenían tiempo para estarle contestando a sus interrogaciones y que no lo conocían, y en eso se empiezan a calentar las cosas. Un encamisado lo insulta y Don Quijote pues hace lo que sabe hacer y los ataca. Al momento de atacarlos, Cervantes nos revela que no era un grupo de encamisados, sino un grupo de sacerdotes. Un miembro que venía con el grupo de encamisados no alcanza a huir, pues Don Quijote le había roto una pierna, y ahí el Quijote lo interroga y ya responde que se llama Alonso López y que es un bachiller que se dirigen a la ciudad de Segovia con los otros sacerdotes para enterrar el cuerpo de un caballero que murió de una peste. Ahora bien, un autor que se llama Stephen Gilman, en su libro La novela según Cervantes, escribe que las aventuras de este capítulo 19 son sumamente visuales y están interlazadas, ya que el horror, de nuevo visual, de este capítulo 19 prepara el horror audible del capítulo 20.
Se hace de día, Don Quijote y Sancho Panza salen y ven venir a un barbero a lo lejos. En eso comienza a llover y Don Quijote ve que el barbero saca un artefacto y se lo pone en la cabeza para cubrirse de la lluvia. Lo que ese artefacto es una bacía, que es una palangana metálica de borde muy ancho y con una hendidura para apoyar el cuello, usada por el barbero para remojar las barbas. Pero lo que ve Don Quijote es el yelmo de Mambrino. Entonces Don Quijote lo ataca. El barbero, pues sin armas y sin ver venir a Don Quijote, pierde, digamos, el combate, y Don Quijote se apropia de ese yelmo de Mambrino y está muy orgulloso de él. Y una cuestión muy importante, pues justo después de que Don Quijote vence al barbero y se apropia de este yelmo, Sancho Panza le dice que tiene que él estar atento a que alguien cuente sus historias, sus hazañas, porque si no, pues nadie va a saber lo que está haciendo esta persona. Esto nos demuestra que Sancho Panza es el mejor escudero que pudo tener Don Quijote, y esto asimismo le da una profundidad a este personaje secundario que nunca se había visto, que tuviera tanta profundidad y que se complementara tanto con el personaje principal, y estos niveles de significación y de profundidad que tiene Sancho Panza y que serían tan importantes para todos los personajes secundarios a lo largo de la novela moderna. Después de esto pasamos al capítulo 22, que es un capítulo también bastante famoso, y es la liberación de los galeotes. Don Quijote ve que vienen unos galeotes, los empieza a interrogar uno por uno y decide que los va a liberar. Y les ordena, una vez liberados, que vayan con Dulcinea del Toboso a decirles de las hazañas que estaba haciendo el Quijote en su nombre. Quijote y Sancho Panza terminan golpeados, pues estos criminales obviamente no le hacen caso, los golpean, se llevan sus pertenencias y terminan desnudos. Asimismo, este pasaje es muy importante, pues es la primera vez que un personaje enfrenta la ley, que esto fue muy muy importante para la vida de Miguel de Cervantes, pues él estuvo 5 años preso por los turcos y después en España también se enfrentaría a un juicio. Es una crítica durísima a las leyes del momento y una manera muy muy sutil de que pase esta crítica por la editorial y pues se pueda vender el libro a través del Quijote. En el capítulo que sigue, el capítulo 23, lo que hacen es que saben que la Santa Hermandad se puede enterar de que liberaron a estos villanos y pueden venir a buscarlos a ellos, y ellos serían convertidos en galeotes. Entonces deciden esconderse en la Sierra Morena. De la Sierra Morena, cielito lindo, vienen bajando. Sí, esa Sierra Morena. Dan una maleta, en ella contiene un libro, ropa y dinero. Don Quijote deja que Sancho, a petición de Sancho Panza, que él se quede con el dinero y la ropa, y Don Quijote se queda con el libro, y al abrirlo se encuentra unos versos de amor. Ando buscando a ver si ven a alguien y se encuentra con un pastor que les cuenta la historia de un hombre que acaba de llegar hace relativamente poco tiempo, que traía ropas muy elegantes, que tenía una apariencia de nobleza, pero que estaba loco. Este capítulo tiene una curiosidad muy particular, pues cuando justo después de que los galeotes los golpean, Sancho Panza dice que le han robado a su asno. El asno le decía Rucio, y es relevante porque a Miguel de Cervantes se le olvidó completamente que a Sancho le habían robado su asno, y en el capítulo 42 vuelve a aparecer el asno de la nada. Nunca nos dicen ni quién le robó al asno, ni cómo se lo robó, y en el capítulo 42 nunca dicen ni cómo lo recuperó, ni qué pasó en ese intermedio. Es la segunda parte del Quijote, que se publicó años después, que Don Quijote aclara esto. Entonces, cuando se publica la primera parte, esta es una de las principales críticas que se hace al Quijote, y a Miguel de Cervantes específicamente, como un mal escritor, principalmente lideradas por Lope de Vega. Hasta la fecha hay un montón de controversia sobre este aspecto, tanto en la crítica literaria, en los estudiosos del Quijote, se pelean en coloquios, conversaciones enormes sobre por qué el asno aparece y por qué después deja de aparecer, y también en el mundo editorial, pues muchas ediciones del Quijote bien de plano quitan este pasaje, otras deciden matizarlo, otras se avientan un estudio crítico, en fin. Después en el capítulo 24 sabemos la historia de este loco que andaba ahí. Sabemos que su nombre es Cardenio. Básicamente, alguien al que le depositó su confianza, llamada Don Fernando, termina robándole a la que era su prometida. Se vuelve loco completamente, pues la verdad Don Fernando sí lo engañó
lo engañó muy feo. Justo cuando estaba contando su historia, Don Quijote lo interrumpe, pues Cardenio hace, digamos, un juicio de valor sobre la Amadís de Gaula que al Quijote no le parece así y los dos empiezan a pelear. Muy muy importante porque a lo mejor como lectores contemporáneos puede parecer una cuestión más, pero lo que hace Miguel de Cervantes aquí es mostrar dos tipos de locura que hoy en día se podría catalogar como maniática por parte de Don Quijote y como psicótica por parte de Cardenio. Hay que recordar que en ese momento no existía el estudio de la psique, inclusive el estudio de la medicina era muy limitado. Entonces, la capacidad que tiene Cervantes para matizar entre estos dos tipos de locuras y que las dos funcionaran de maneras diferentes y ver completamente a dos locos diferentes, pues es una genialidad teniendo en cuenta que no existían este tipo de estudios.